la importancia de transicionar de un sistema religioso al reino de Dios. Y para eso se necesita una metamorfosis, lo cual habla Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos, que haya una metamorfosis. ¿Para qué? Para que vuestro entendimiento sea abierto y puedas conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta que habla Pablo no se puede conocer con una mente todavía en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando usted observa, nosotros nacemos de nuevo, como dice Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice, no cuando él habla de eso, dice, andad en el espíritu, en el versículo 1 del capítulo 5 de Gálatas, dice, andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Observa que la palabra espíritu ahí es con minúscula, se refiere al espíritu renacido. Está diciéndote, porque es el contexto, si lees el contexto bien, lo vas a saber. ¿Por qué te explico esto? Porque dice, andad en el espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu renacido. Anda en el espíritu renacido, camina, vive según el espíritu renacido, porque el espíritu renacido está contra la carne y la carne contra el espíritu. Está hablando de tu mente, está hablando de las pasiones carnales de tu mente. Entonces dice, estos dos, el espíritu y la mente, el espíritu y la carne, porque parece que la mente que no ha sido restaurada, que no ha sido renovada, está más de acuerdo con la carne, porque tiene 20, 30, 40 años tu mente viviendo de acuerdo con la carne, no con el espíritu. Y si viviste con el espíritu, es el espíritu que tenías caído, que estabas en maldición, estabas sin conocimiento de Dios, y entonces todo se acomodaba a la carne. Pero una vez que naces de nuevo, el espíritu inmundo que está en nosotros, dice la Biblia, que sale. Eso lo dijo Jesús, no yo. Cuando entra el Señor, para que pueda el espíritu entrar a nosotros a morar y el Señor nos haga una nueva creación, ese espíritu con el que nacimos tiene que salir. Mucha gente no se ha dado cuenta de lo que pasa. Lo vuelvo a decir. Cuando usted nace de nuevo, el espíritu humano con el que usted nació tiene que salir de usted. No es renovado, no es restaurado, ahí no hay nada de eso, porque ese espíritu nació en condenación, nació en maldición, nació en iniquidad. Oído, solo dijo Jesús, no yo, y lo dijo Pablo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. El que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, el viejo hombre pasó y todas son hechas nuevas. Entonces recibimos el ministerio de la reconciliación. Básicamente, ¿de qué estoy hablando? Que transicionar, uno, es nacer de nuevo. Dos, es decirle a Nicodemo, a los Nicodemos, a los principales de la sinagoga, de las iglesias, de los que dirigen religiones y de los que andan en todo ese movimiento religioso, hay que decirle, hey, tú naciste de nuevo. Porque hay muchísima gente que está pastoreando iglesias, que está pastoreando enormes organizaciones, presidentes de enormes organizaciones, porque he conocido varios que han tenido, después de tener una organización grande por 30, 40 años, no habían nacido de nuevo. ¿Qué, doctor Porras? Sí, se dio el caso aquí en los Estados Unidos de un hombre que tenía una congregación, programa de televisión, todo, como de 2.500 miembros, me acuerdo que era. Y en un día, después de muchos años de ministerio, con una congregación enorme, televisión y todo, se puso a orar, a hablar con el Señor y tuvo una experiencia muy profunda con el Señor esa noche. Y resulta que en esa experiencia que él tuvo con el Señor le habló y le reveló que en ese momento él acababa de nacer de nuevo, que él había vivido bajo los conceptos bíblicos, todo eso, pero que no había nacido de nuevo, como le pasó a Nicodemo. Tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? Si yo soy judío, soy el principal de una sinagoga, viví mis 5 nuevos nacimientos. Acuérdense que si usted no conoce el judaísmo, usted no sabe de qué estoy hablando. Pero los que practican el judaísmo experimentan hasta 7 nuevos nacimientos. 5, todo es que es un hombre común que practica el judaísmo, y los otros 2, para 7, son o reyes o sacerdotes. Entonces, el pueblo en común experimenta 5 nuevos nacimientos. Los líderes de sinagoga y todo eso, los rabinos, ellos experimentan 5 nuevos nacimientos. Primero, cuando comienzan a estudiar la palabra, a los 6 años, que las madres mismas son las que le dan la escritura, la mamá y tal, qué sé yo, y después van a la sinagoga, que eran las escuelas que existían en aquellos tiempos. Y en esa escuelita ahí pasan hasta los 13 años los varones y hasta los 12 las mujeres para hacer bar mitzvah en el caso de los hombres, hijos del pacto. Entonces, cuando comienzan a estudiar en la escuela es el primer nuevo nacimiento. Cuando llegan a la sinagoga hasta los 12 años, las mujeres hasta los 12 y los hombres hasta los 13, viven la experiencia de bar mitzvah, hijos del pacto o hijas del pacto.
a los 12, entonces el segundo nuevo nacimiento, el tercero a los 18, porque llegan a la edad para el matrimonio, el cuarto es a los 20, porque llegan para la edad de la justicia. Luego es el de los años 30, cuando cumplen 30 años. Fíjense que Jesús y Juan el Purificador, lo llaman Juan el Bautista, la gente tradicional, Juan el Purificador, empezaron su ministerio a los 30 años de edad, porque ese es el orden bíblico. Una persona para comenzar un ministerio delante de Dios, ser un ministro del Señor, no puede empezar con 20 años, con 25. La edad son 30 años. Ahora, que pueda trabajar en una congregación local y ayudar al pastor y todo, claro que sí. Y hablar la palabra, claro que sí. Y puede estar en la calle, orar por los enfermos, está, sí, está bien. Pero para ordenar a un ministro oficialmente, por ejemplo, como un diputado, en Venezuela creo que son 25 años para ser diputado, en otros países son 30. En unos países tú no puedes tener menos de 40 años para ser presidente o 35 años por lo menos. Entonces, hay leyes por todos lados. Leyes penales, leyes civiles, leyes de todo tipo. Entonces, dentro de la escritura hay principios e instrucciones, mal llamados leyes, pero son instrucciones, Torah, que hay que obedecer. Jesús, ¿a qué edad comenzó su ministerio? A los 30. Juan el Purificador, Juan el Bautista, a los 30. ¿Por qué? Porque esa era la edad capacitada para ejercer un ministerio en la Biblia. Eso se lo digo para que no ponga niños. Mira el niño ese que era un famoso predicador. ¿Se acuerdan de ese niño que predicaba? Creo que era de Guatemala, que predicaba y predicaba y predicaba. Hoy en día, pues está todo dedicado a muchas cosas menos a la predicación. ¿Por qué? Porque lo pusieron muy jovencito, lo explotaron cuando niño y lo llevaban a dar campaña, un muchachito como de 10, 11 añitos, dando campaña, imagínese usted peleando contra demonios y claro, eso termina en graves problemas el niño, porque eso no es edad. Es como que tú le pongas a un niñito de 10 años un fusil y lo mandes a la guerra, a la guerrilla. La misma cosa como tú agarras un niñito a tirarlo a los demonios. Cuando un niño de eso está ministrando y está enseñando, demonios le pueden caer encima. Lo pueden enfermar, lo pueden afectar porque se está metiendo en una guerra o en una batalla espiritual y eso no lo puedes hacer. Así que deja a tus niñitos que sean niños, espera que tengan 30 años y entonces que ejerzan su ministerio. No sé si me sigue. O por lo menos que tengan 18 o 20 para que trabajen en las iglesias, en las congregaciones locales, pero déjalo que termine su juventud y que madure. Entonces es importante porque los judíos creían en el nuevo nacimiento de esa manera hasta los 30. Ya cuando llegaban a los 30 podía ser rabino, lo que fuera, pero para ejercer el ministerio tenían que ser, o para ejercer un sacerdocio tenía que entonces ser ungido como sacerdote o como rey, que esos son el sexto y el séptimo. Pero la mayoría llega hasta los 30 años donde puede ejercer un ministerio dentro de una sinagoga o lo que van a hacer. Entonces, dentro del evangelio sucede lo mismo en el evangelio del reino. ¿Por qué hablo del evangelio del reino? Porque por lo general nosotros crecimos escuchando el evangelio de la Iglesia Católica Romana. El sistema eclesiástico, oído con lo que voy a decir, no me malinterprete, no se ofenda. Yo creo que la palabra de Dios, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, sí la traduce bien, sí la desambigua del texto griego que significa una asamblea que democrática. Eso es una eclesía, es una asamblea democrática griega, pero cuando se fue a traducir el mensaje que Jesús dio, que era del arameo, del hebreo, lo fueron a traducir en los evangelios al griego. La palabra para cajal, para congregación y para gobierno que encontraron fue la palabra eclesía. Y claro, la usaron la palabra eclesía como un préstamo del griego para poderle hablar a los griegos. ¿Y qué era en el primer siglo? ¿Qué era la eclesía? Era el gobierno de Dios, era el cajal, pero no la iglesia, no se mencionaba en la manera de iglesia en el sentido de una asamblea democrática, porque la iglesia era Roma cuando tenía los senadores. El Senado de Roma se llamaba la Eclesía porque era un Senado democrático que votaba. En Grecia también. Entonces nosotros no somos una eclesía a la manera de Grecia. Por eso es que los bautistas, presbiterianos, metodistas, luteranos tienen gobiernos congregacionales porque ellos se pegan a la palabra iglesia, que es una palabra griega, que no es bíblica. Entonces crean un gobierno democrático y votan por el presidente. Tú no ves que todos los concilios votan para elegir el presidente. Eso no es escritural. Eso están tomando una mala traducción del griego para la palabra eclesia, que significa gobierno, porque dentro del contexto de lo griego una eclesia era un gobierno democrático, pero un gobierno. Cuando se aplica el evangelio del reino, que es hebreo, viene de la cultura hebrea, esa palabra eclesia tiene que traducirse correctamente como el gobierno de Dios en la tierra. Se llama eclesia porque es gobierno, porque es una asamblea que gobierna, pero no democráticamente, sino con un gobierno soberano, ni siquiera teocrático, porque teocrático viene de los griegos también, que es del dios Zeus. Teos es Zeus. Entonces, tenemos que desambiguar las palabras, tenemos que limpiarlas, sacarlas del contexto donde están, desambiguarlas y darle sentido correcto.
Entonces, nosotros recibimos una escuela totalmente católica romana griega. La palabra, por ejemplo, Torah la traducimos leyes. Los romanos tradujeron la palabra Torah leyes y en la Biblia no hay leyes, hay Torah, hay instrucciones, son dos cosas diferentes. Una ley es una cosa porque las leyes son impositivas. Las instrucciones, la Torah no son impositivas, son muy diferentes los dos conceptos, pero como no nos enseñan, pues repetimos y repetimos y perpetuamos siempre el error. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos ofreciendo un curso de transicionar, que es un curso para salir, deslastrarnos de todo el sistema religioso católico romano que nos metieron en la cabeza y comenzar a utilizar el vocabulario bíblico, el vocabulario del reino. Pregunto, es una pregunta muy fácil. Yo uso mucho la mayéutica, la pregunta y respuesta, porque Jesús lo usó. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Ah, bueno, Nehemías, Jeremías, uno de los profetas, Juan el Bautista que resucitó. Ajá, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta y respuesta. Yo hago una pregunta y usted diga si tiene la respuesta, me la da. Hago una pregunta. En algún momento en los evangelios, en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted encuentra a Jesús hablando de que él vino a fundar una iglesia. No, yo tampoco. Fíjese que aparece dos veces la palabra iglesia en Mateo 16, 18, 16, que dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. La palabra iglesia ahí no es que esté mal traducida, pero esa palabra iglesia la puedes tener correctamente. Sí, para ti la palabra iglesia significa el gobierno de Dios, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra mi reino, contra mi gobierno. Está bien traducida, pero no contra un sistema eclesiástico que tiene un montón de doctrina y es democrático. No, no, no. Entonces ahí viene el problema. Y aparece en Mateo, también en Mateo 18, cuando habla de que si en la iglesia hay un problema y alguien está dando problema y da mal testimonio, se le llama la atención y si no, que lo despidas de la iglesia. Pero ahí la palabra iglesia significa congregación, el gobierno que rige. Entonces, yo no veo, y yo no sé tú, yo te pregunto, ¿tú ves a Jesús en algún momento hablando de que él vino a fundar una iglesia? Él no habla de fundar una iglesia. ¿De qué habló desde que empezó? Mira, el primer versículo que aparece Jesús hablando, ¿cuál es? Mateo 4:17. Dice, arrepentido, metanoia es arrepentido, que significa teshuvah en hebreo, que significa volver al diseño. Cuando Juan el Purificador decía, hagan teshuvah, arrepiéntanse, lo traducen arrepiéntanse. Bueno, él nunca dijo arrepiéntanse, porque esa palabra no existe en el hebreo. Esa palabra arrepentirse, eso no es una palabra bíblica, es una palabra hispana. Aún en el idioma griego es metanoia, que significa meta, que significa más allá del sentido común, más allá de lo natural, de lo físico, metafísica, más allá de lo natural, y nous, que significa mente. O sea, cuando traducen lo que Jesús dijo al griego, dice arrepentido, que hagas una metanoia. Una metanoia significa que agarres y entiendas que la mente que tú tienes, carnal, humana, que tienes como el viejo hombre, tiene que ser transformada para entrar en la dimensión espiritual, para que entres al mundo espiritual y se procura metanoia, una transformación de la mente para empezar a vivir en el mundo espiritual de acuerdo al reino. Entonces él dice, arrepentido y convertido porque el reino, el gobierno de Dios está aquí ya, yo estoy aquí presente. Entonces su primera proclamación fue que él vino a establecer ¿qué? Una iglesia, no un reino. Cuando los mandó a evangelizar, en el capítulo 10 de Mateo, vayan y proclamen el evangelio del reino. No mandó a fundar iglesias. Ahora, si fundar iglesias significa correctamente fundar congregaciones bajo la doctrina del reino, perfecto. Yo no tengo problema con que tú digas, estoy fundando una iglesia, porque la palabra iglesia significa congregación, pero siempre y cuando esa palabra congregación indique la congregación del Señor, donde el reino de Dios y donde la autoridad del rey es la que manda, no es una democracia. Él es un soberano y nosotros somos su cuerpo y somos su congregación, somos su asamblea, somos su gobierno. Ve que no tiene ningún choque con nada, simplemente te lo pongo en la forma correcta. Entonces, estamos en un proceso de transicionar de ese sistema que nos enseñaron, pura religión, puro sistema. Y si te hablo de iglesia en el sentido católico romano, pues peor. Porque la iglesia que tú hablas de la iglesia de hoy día es una iglesia que tiene una religión que se llama cristianismo, ¿verdad? Vuelvo a hacer una pregunta sencilla. Y si quieres, levantas la mano y me dices, aquí estoy para ayudarte, lo que sea. Pero vuelvo a hacer la pregunta. Con el cristianismo ahora, en alguna parte del Nuevo Testamento, de los evangelios, de los cuatro evangelios, Jesús o alguno de sus discípulos alguna vez habló de cristianismo, de que fueron a proclamar, que Jesús les dio, vayan y proclamen el cristianismo.
No lo consigo tampoco en ninguna parte. Entonces usted me va a decir a mí, doctor Porras, pero entonces, ¿y qué es el cristianismo? Una religión. Jesús no habló de cristianismo. Los apóstoles nunca hablaron de cristianismo. Vamos a las cartas. En las cartas, en el libro de los Hechos, aparece dos veces la palabra cristiano cuando dice que Pablo, que Bernabé, fue a buscar a Pablo porque Pablo estaba en Tarso y entonces la congregación que estaba empezando a crecer, que la funda Pedro en Antioquía, Pedro se había regresado, no sé si estaba en Jerusalén y la congregación necesitaba atención y sabían que el apóstol Pablo ya se había convertido, ya se conocían, pero todavía no había comenzado el ministerio fuerte, fuerte. Y entonces, ¿qué hizo Bernabé? Lo fue a buscar a Tarso, que era Grecia. Se lo trajo y lo trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y Pablo, como maestro y profeta, empieza a congregarse en Antioquía y él comienza ahí dentro del cuerpo ministerial que había, porque habían profetas, evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, había de todo ahí. No como las iglesias de hoy día, que son iglesias, sí, está bien, pero tienen un pastor y 7 diáconos. ¿Dónde está eso en la escritura? Que tú fundes una iglesia y tengas un pastor y 7 diáconos. Para que una iglesia sea iglesia y tenga un gobierno correcto, debe tener el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Si tú me dices a mí, bueno, es que los apóstoles no son para estos días, yo te pregunto, ¿dónde dice eso? Porque si tú me dices a mí, no hay apóstoles, muéstrame por la escritura que no hay apóstoles. Porque nosotros crecimos con el fundamento de los apóstoles. Y la Biblia dice que hubo 12 apóstoles y uno salió diablo, que era Judas, y Pablo aparece después, nunca vio a Jesús en persona, aparece 10, 15 años después Pablo y es llamado apóstol. Entonces, si los apóstoles fueron los 12 primeros y más nadie es apóstol, entonces ¿por qué Pablo fue apóstol y Timoteo fue apóstol y Bernabé fue apóstol? El ministerio apostólico no estaba supeditado a los 12 primeros. Ese ministerio apostólico de los 12 primeros fueron los 12 primeros originales de Jesús, que tienen un lugar muy especial porque el Señor los escogió con un propósito y son los 12 originales. Pero pregunto, ¿se acabaron los apóstoles con los primeros 12 después que Juan en el año 95 muere ya y se parte de la tierra? Entonces ya no hay más apóstoles porque Juan se fue, el último apóstol. Y entonces, ¿qué hacemos en un apóstol? Porque los apóstoles ocupan un lugar muy importante dentro del gobierno que Dios puso. Es como la mano, tiene 5 dedos. Dime si te corto este dedo que está acá, ¿cómo puedes agarrar una espada? ¿Qué hacían en el tiempo antiguo? Agarraban a los prisioneros de la guerra y le cortaban este dedo. Ya más nunca podían pelear porque el dedo este que está acá es el que hace que el puño se cierre, es el que hace que agarre las cosas y es el que te da la fuerza en la mano. Si no tienes ese dedo, la mano pierde el 70% de la fuerza o más. Entonces el apostolado dice que es primero en rango, dice primeramente apóstoles, la palabra primeramente apóstoles que usa Pablo en 1 Corintios 12, ¿cuál es? Primeramente, primeramente apóstol. Entonces, cuando habla de primeramente apóstoles, está hablando de orden de autoridad espiritual, porque tienes un gobierno, y un gobierno siempre tiene que tener una cabeza y tiene que tener orden, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces tú ves la iglesia que inició lo que más llaman la iglesia primitiva, la iglesia apostólica del primer siglo, tenía, mira el concilio de Jerusalén, capítulo 15. Dice que estaban todos los apóstoles, profetas, evangelistas, estaban todos ahí. En esa primera reunión, ese primer concilio que se hizo, estaban todos los que se habían convertido, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, todo el mundo estaba ahí. Y tú te das cuenta que ahí no se habló ni de cristianismo ni de iglesia en esa reunión. Lee la reunión y dime dónde aparece la palabra cristiano, dónde aparece la palabra iglesia. Y en ningún momento hablaron de iglesia, ni de cristianismo, ni de iglesia. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, que fue cuando vino el Espíritu Santo y se restablece, ¿qué fue lo que se restableció cuando vino el Espíritu Santo? Que Jesús le dijo, esperen ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo y los llenó. ¿Y qué pasó? Bueno, por 4000 años el hombre no tuvo el Espíritu Santo. Todos los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ellos, a través de ellos, los cubría, los fortalecía, pero no moraba en ellos porque estaban caídos. Necesitaban nuevo nacimiento, necesitaban a Cristo, necesitaban la muerte y resurrección de Cristo que los vivificara. Entonces no tenían el Espíritu Santo, pero ese día de Shavuot, de Pentecostés, el Señor dijo, 40 días va a venir, voy a explicarle, resucité, ahora déjeme quedarme con ustedes 40 días. Se quedó 40 días. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jesús durante esos 40 días? Hechos 1:3 dice que Jesús se quedó con ellos 40 días, escucha, y dice que se quedó enseñándoles todo lo concerniente al sistema eclesiástico o al cristianismo. No, dice, enseñaba todo lo concerniente a qué? Al evangelio del reino. Pablo muere en Roma
Y en el capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos, el libro de los Hechos cierra con la muerte de Pablo. Y dice que Pablo fue a tener a Roma, lo encarcelaron, le pusieron cadena, lo alquiló una casa y estaba preso. No se podía mover hasta que después lo decapitaron. Nerón lo mandó a decapitar, le cortaron la cabeza. Pero antes que le cortaran la cabeza, ¿qué dice? Dice que Pablo estaba en esa casa y la gente venía a él. Y dice, capítulo 28, versículos 30 y 31, de memoria, no lo estoy buscando, eso tienes que saber tú de memoria. Dice que todo el que venía, él le hablaba todo lo concerniente al reino de Dios y del Mesías. Lee el capítulo, lee el último versículo, los últimos dos. Dice que lo que hacía era hablarle del Mesías, que era Yeshua, y de hablarle todo lo concerniente al reino de Dios. No dice ni a cristianismo, ni a iglesia, ni a nada de eso. Que tengamos que fundar iglesias en el contexto bíblico, bueno, si estás hablando de congregaciones, claro que sí, pero una congregación, una iglesia, una casa de reino, yo la llamo casa de reino, porque ahora mismo, ahora en 12 de abril, que comienza Pesaj, ahora a final de este mes, celebrando el último día de este mes y el principio del mes primero del año. Escúcheme bien, el principio del mes primero del año es ahora el 29, lo vamos a celebrar. Conéctese con nosotros porque cada vez que se inicia el año, porque el año bíblico, según la escritura, se inicia ahora en este mes, el primer mes es el mes de lo que llaman el mes de Nisan o Aviv, pero en hebreo los meses no tienen nombres. Eso de Nisan, Aviv, Tamuz, todos esos son nombres de Babilonia. Cuando usted revisa la Biblia, Dios nunca le puso nombre a los meses. Eso es paganismo, se metió el paganismo en los judíos y cuando regresaron de Babilonia venían con todos esos nombres paganos, le pusieron a los meses nombres paganos. ¿Cómo se llaman los meses en hebreo? Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo. ¿Por qué tienen nombres ordinales y no nombres naturales? ¿Por qué no es el mes uno, 2, 3, 4, 5? No, pero es primero, segundo, tercero, cuarto y 5. Y quinto, ¿por qué le ponen nombres ordinales y no naturales? Porque los meses en hebreo llevan nombres ordinales porque establecen un orden. Ordinales porque tienen un orden. No le puede poner nombres naturales, números naturales, sino ordinales, de orden. Entonces, cada mes tiene un orden. Y cuando tú estudias los meses que Dios estableció, empezando por el mes primero, que lo llaman más llamado mes de Nisan o Aviv, eso va a ser ahora el 29. Estamos celebrando el cambio, el inicio del año y del primer mes del año, según el calendario lunar y bíblico de Dios. Por eso vamos a celebrar el principio de mes y de luna nueva a final ahora, el 29 para el 30. Eso falta poquitos días, pasado mañana creo que es. Entonces, ¿por qué usted debe conectarse con nosotros aquí en el canal para que vea y aprenda la importancia que tiene que sigamos la agenda y el calendario de Dios? El mundo tiene un calendario, la Iglesia Católica Romana tiene un calendario con San Valentín, con San Crisóstomo, con San Juan de yo no sé qué, con los santos de ellos, y tienen todas unas fiestas. Y tienen la fiesta que se llama la Navidad, que la celebran el 25 de diciembre, que supuestamente según ellos es el nacimiento de Jesús, pero esa es la fiesta, no es el nacimiento de Jesús, es la fiesta de la Saturnalia romana, es una fiesta pagana que lo movieron para allá para cristianizar el nacimiento de Yeshua. Yeshua no nació en diciembre del 25, Yeshua nació en el mes de eh, Sukkot. En el mes de Sukkot, el día 15 del mes de Sukkot, nació Yeshua. Después le explico por qué nació ese día, porque fue cuando empadronaron todo Israel, tuvo que haber sido empadronada, y Miriam y José subieron, perdón, a Jerusalén, pasaron por Jerusalén y fueron a Belén, y ahí estuvieron en la fiesta de Sukkot, y ellos durmieron no en un pesebre, porque el pesebre salió de la película Ben-Hur. Eso de pesebre y de que nacieron en un pesebre, esa es la doctrina de Ben-Hur, la película aquella que hicieron de Hollywood hace como 50 años. Y se le llamó pesebre y pusieron a Jesús naciendo en un pesebre y se quedó la doctrina católica romana con el pesebre y los evangélicos también y todo el mundo. Jesús no nació en un pesebre, Jesús nació en una sucá. Una sucá es una cabaña, la cabaña que tenían los judíos cuando estaban en el desierto, cuando hay la fiesta de Sukkot. Jesús llegó, Miriam llegó a dar a luz a Belén cuando estaba en plena fiesta de Sukkot. Por eso es que Jesús nace el 15 de qué? De Sukkot, que es el mes eh, cuando se establece el reino. El 15, que es el mes séptimo.
El mes séptimo, el primero es la festividad Yom Teruah, que es el levantamiento del pueblo de Dios. Yom Kippur es el 10 de Sukkot, el 10 de ese mes séptimo, que es la festividad Yom Kippur, que es la restauración de todas las cosas y la gran trompeta, que es el gran día del Señor, el gran día del juicio. Y 5 días después se celebra Sukkot, que es la festividad de ¿qué? De los tabernáculos, porque es el día que se restablece el reino de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo se va a establecer el reino de Dios sobre la tierra? ¿Cómo yo lo sé? Porque yo tengo conocimiento de todas las festividades que Dios estableció, porque es la línea profética que Dios estableció a través de las festividades. Él estableció una línea profética en la historia. Y usted puede saber exactamente qué va a suceder dentro del mundo espiritual porque está todo revelado en el calendario de Dios. Por eso le digo, véngase, asista, congregue con nosotros, congrese con nosotros por Zoom este 29 porque va a ver por qué comienza el año en ese día. Ese es el año, el primer mes del año, es ese mes entre marzo y abril, ese es el primer mes del año. Los judíos judaizantes, que son religiosos, dicen que el mes comienza en Rosh Hashanah, o sea, estamos hablando del mes séptimo. Ellos dicen que el primero de ese mes es Rosh Hashanah, cabeza de año, y ahí comienza el año. Eso dicen ellos en la tradición, pero la Biblia dice lo contrario. Dice en Éxodo 12, dice, y este será el principio de los meses. Estamos hablando de Éxodo 12, léalo. Y este será el principio de los meses. Y Dios dice cuál es el principio del año bíblico, del año hebreo, no del año judío. El año judío es en Rosh Hashanah, en el mes séptimo, que para nosotros es por allá en septiembre. Ese no es la cabeza del año, ese no es el principio del año bíblicamente, sino que es el mes primero, el primero que es ahora durante abril 12, que iniciamos Pesaj. Entonces, debemos tener la agenda bíblica, no judía, bíblica, hebrea, calendario de Dios, no calendario hebreo, ni judío, ni de ninguna religión, ni cristiano, ni judío. Los cristianos tienen sus calendarios y los judíos tienen su calendario. Yo no sigo ni uno ni el otro, porque uno es religioso de Babilonia, el de los judíos, y el otro es católico romano. Nosotros no seguimos eso en ninguno de los dos calendarios. El calendario nuestro lo tiene la Biblia. Entonces, cuando usted aprende a transicionar, a salir de todo ese bombardeo judaizante o evangélico, cristiano, todo eso es pura religión. Yo se lo voy a ir mostrando. Yo le invito a que usted acepte mi invitación durante estos meses. Usted tiene ahí mi canal, que tengo más de casi 1000 mensajes grabados. Usted puede escuchar uno por uno totalmente gratis y se va deslastrando, va escuchando y va. Eso sí, todo lo que yo le enseño, usted revise la escritura para que compruebe y corrobore que yo le estoy enseñando lo que está en la Biblia. Si tiene una pregunta o se confunde en algo porque le enseñaron otra cosa, pues me escribe. O le escribe María Elena, nos escribe a nosotros y le aclaramos el punto con todo gusto, porque nosotros no lo sabemos todo. De repente usted tiene un conocimiento mayor que el mío, de repente usted me dice, oye, doctor, usted se equivocó aquí, me prueba por la Biblia y yo, wow, me eché tremendo pelo, hermano. Gracias por orientarme y ayudarme, porque aquí nadie sabe todo, hermano, aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, es importante que usted entienda que todos, usted y yo, estamos transicionando, nos estamos deslastrando. Usted sabe lo que es el lastre, ¿verdad? El lastre de un barco, el lastre de un piso, es la mugre que se le pega. Pues nosotros nos estamos deslastrando del mugre religioso que nos tiraron durante tantos años. Tenemos la cabeza llena. A nosotros nos pasó como al pueblo alemán, con Joseph Goebbels, los que somos ya hombres de edad, que veo uno, dos, veo varios ahí. ¿Se acuerdan de Joseph Goebbels en la Segunda Guerra Mundial? Cuando dice que él dijo que si le decíamos al pueblo, porque tenían las radios, como eran de extrema derecha, tenían las comunicaciones, dominaban las comunicaciones, tenían toda la radio para ellos, para enseñar toda su doctrina área, la doctrina de Hitler. Entonces ellos le dicen, mira, si nosotros le hablamos a este pueblo, no importa qué le digamos, lo que nosotros le digamos ellos lo van a creer, no importa si le decimos una gran mentira, se la van a creer porque se la vamos a repetir más de 1000 veces, y de tanto que la van a escuchar que van a creer que es verdad. Y así fue. Le empezaron a hablar del proyecto que ellos tenían de conquistar el mundo y mira el desastre que pasó. Murieron casi veintitantos millones de personas, no, 70 millones de personas casi. Murieron en toda esa guerra, con los que quedaron muy heridos y los que terminaron, pero pasó de 70 millones de personas esa guerra. Entonces, la cuestión no es creer, porque todos creemos, hasta los demonios creen pero tiemblan. La cuestión es creer correctamente, no es creer, sino creer correctamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este ministerio? Con los 47 años que yo llevo en esto, yo me he dado cuenta de todo el basurero y el lastre que me metieron en la cabeza a mí.
Entonces yo me estoy delastrando. Ya llevo varios años delastrándome, como 25 años, delastrándome y sacando todo el basurero. O lo podemos usar la palabra también, la palabra profilaxis. O la palabra, cuando tú tomas algo y lo purificas, lo limpias. ¿Cuál es la palabra que la usé en estos días? Esterilizar. Esterilizar, gracias, María Elena. Entonces, nosotros tenemos que esterilizar el quirófano, esterilizar los teteros, los botellas de los niños. Tenemos que esterilizar la cosa. Bueno, tenemos que hacer una esterilización con la mente. Eso se llama profilaxis. Hacer una profilaxis en donde se matan todos los germs, todos los gérmenes y un montón de cosas metálicas que pueden ocasionar la muerte a un paciente que estén operando. Entonces, nosotros estamos ahorita en un proceso de esterilización o de deslastración. Y si usted lo pasa conmigo y usted quiere que yo lo acompañe, aquí estamos para acompañarlo, pero usted va a transformarse de una manera que su relación con Dios va a ser otra cosa. Fíjense bien, le doy estas láminas que son unas poquitas y ahí usted se ubica. Con esta base que le di, ya usted va a entender todo. Aquí estamos. Estamos en esta primera lámina. Quiero que me presten mucha atención, que ya voy a terminar. Unos 15 minutos más, creo. No sé si es mucho. Ok. Fíjese bien, estamos hablando de un curso que vamos a empezar este 3 de abril y usted no se lo puede perder, amado hermano. Ahorita cuando termine, usted me hace preguntas si yo se las puedo contestar. No se enoje, por favor, si yo digo algo que choca contra lo que usted le enseñaron, no se enoje. No, yo lo menos que quiero es ofenderlo, lo menos que quiero es mostrarle que yo sé mucho y usted no sabe nada. No, 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 yo no ando en ese espíritu, yo ando en otra cosa. Yo ando haciendo mi misión de ayudar a la gente a transicionar y a ver por una puerta. Mire esa puerta que está ahí en ese cuadro, ¿ve? Él está viendo para acá en blanco y negro, pero ve por ahí, ve el cielo azul. Fíjese las dos visiones que tiene. Entonces, ¿por dónde tú estás viendo? ¿Qué puerta estás viendo? ¿Desde qué ángulo, desde qué punto estás tú viendo lo que ves? ¿Estás abajo en la montaña o estás arriba en la montaña? ¿Estás viendo todo el valle o estás viendo puros árboles? Entonces, yo quiero que te ubiques en el contexto bíblico desde dónde debes mirar. Transiciona es una especialización ministerial que quisimos llamarla transiciona porque es lo que vas a hacer, es un imperativo, transiciona, eso digo, vayan, hagan, echen fuera demonios, son imperativos. Y proclamar el evangelio, son imperativos, te estoy hablando de un imperativo, transiciona. Entonces, esta clase introductoria saliendo de Babilonia, fíjate usted lo que estoy diciendo, saliendo de qué? De Babilonia. Usted sabía, mi amado hermano, que con todo respeto y se los digo con un corazón bien, bien temeroso de Dios, pero con mucha fuerza espiritual. Usted sabía que Dios en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 4, cuando habla de Babilonia, la destrucción de Babilonia, acuérdense que hay una sola Babilonia, pero la Babilonia bíblica está compuesta de dos partes. La Babilonia del capítulo 14 de Apocalipsis y la Babilonia del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Sí me siguen? Vuelvo a decirlo, hay una sola Babilonia, pero la Babilonia bíblica está dividida en dos partes. La Babilonia del capítulo 14 y la Babilonia del capítulo 16 y 17. ¿Por qué? Porque la parte de Babilonia, una gran parte de Babilonia, tiene que ver con el sistema religioso que el anticristo va a crear. El anticristo está buscando ahorita la unificación de todos los líderes mundiales religiosos, de los evangélicos, de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos, de los rastafari, de los solo Jesús, de los mormones, de los testigos de Jehová y para de contar. Y se están reuniendo todos los líderes del mundo. Y la base que están usando es la base escritural para poderlos engañar. ¿Y qué capítulo cree usted que están usando? ¿Cuál es el capítulo más lindo de la Biblia que habla sobre la unidad y sobre quiénes somos en el Señor? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es el capítulo en la Biblia que habla de que somos uno en Él? Y es el capítulo que están usando la Babilonia, el anticristo, el espíritu del anticristo está utilizando ese capítulo para llamarnos a una unidad. Bueno, si no sabe, si no me levanta la mano es porque nadie sabe, pues yo le contesto. Es el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Todo lo que me diste, ninguno perdí. Entonces te habla de la unidad con Cristo. Fíjense usted que mucha gente anda buscando la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, vamos a hacer una reunión, un desayuno para la unidad del cuerpo de Cristo. Estás orando mal y estás trabajando mal. ¿Por qué? Porque Pablo, hablando de los Efesios, dice que nosotros debemos permanecer en la unidad del Espíritu. Nos manda y nos enfatiza que debemos permanecer en la unidad del Espíritu.
¿Cuál es esa unidad del Espíritu? Cuando nosotros fuimos salvos, el Señor nos salvó y fuimos miembros del cuerpo del Señor y todos estamos unidos por un mismo Espíritu. Entonces, yo no tengo que buscar la unidad del cuerpo del Espíritu, de la unidad del cuerpo de Cristo, porque eso no lo puedo hacer yo, eso lo hace el Espíritu Santo cuando nos salva. Y lo dice Pablo, que permanezcamos en la unidad del Espíritu, porque eso lo logró fue el Espíritu Santo. Cuando usted y yo fuimos salvos, todos conformamos la nación de Dios, el pueblo de Dios. Somos la nación, somos el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios somos nosotros, unidos por el Espíritu en fe y por la gracia. Entonces la gente dice, vamos a hacer una reunión para unir al cuerpo de Cristo. Es que eso no lo une ni un desayuno, ni unas arepas que usted haga, ni unas empanadas. No, hermano, eso lo une el Espíritu. El problema que tenemos no es la unidad, porque estamos en Cristo, somos uno. El problema que tenemos son las estrategias. Debemos trabajar, cada congregación, cada concilio tiene su estrategia aparte. Cada quien quiere hacer una cosa diferente, en vez de unirnos para tener una misma estrategia y conquistar la ciudad todos juntos con una estrategia que desarrollemos. El problema es que está todo sectarizado, dividido, fracturado y fragmentado en pedazos. Entonces ahí no hay unidad física. Aunque estamos unidos en el espíritu porque pertenecemos al cuerpo del Señor, estratégicamente, mentalmente estamos desfasados. Necesitamos ser renovada la mente y entender que somos un cuerpo, somos una mente, la mente del Señor, y somos un solo cuerpo y pertenecemos y tenemos un solo Señor y hay una sola congregación y hay un solo pueblo. Eso lo unió el Señor, eso no tienes que unirlo tú tienes que guardar la unidad del Espíritu, como dice la palabra. Entonces, cuando tú tratas de decir que vas a unir, estás desuniendo porque estás haciendo algo contrario a la palabra. Mire qué cosa tan paradójica. Entonces, es importante que nosotros entendamos que Babilonia se compone de dos partes, la Babilonia religiosa y la Babilonia política, económica y social. O sea, la parte política y la parte religiosa. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia dice que la parte religiosa, el anticristo, la va a unir toda y se van a unir en una sola religión. Pero ¿qué dice el anticristo en el capítulo 10 de Isaías, capítulo 5 en adelante? Ahí le revela todo lo que el anticristo está pensando, qué es lo que él va a hacer, qué es lo que él quiere hacer. Te lo dice el capítulo 10 de Isaías. Te dice lo que él está pensando, lo que él quiere hacer y lo que va a hacer. Y cuando tú conoces la escritura bien, ya tú sabes lo que el anticristo va a hacer y va a pensar, porque la Biblia es un periódico viejo. La Biblia te está dando las noticias que ya pasaron, porque Dios nunca hace promesa. Dios cuando habla, habla palabra profética. Dios nunca promete nada. Cuando Dios habla, habla proféticamente, está declarando lo que ya sucedió, porque Él conoce el fin desde el principio. Entonces Dios nunca promete nada. Si tú lees el libro de Isaías, capítulo 53, te habla del sacrificio de Jesús en el Calvario, ¿verdad? ¿Y en qué verbo te lo habla? Ningún verbo está en futuro, todos los verbos están en pasado. Llevó, cargó, sufrió, padeció, murió, resucitó. Ahí está todo, hasta la resurrección está en ese capítulo. Dice que volvió a la vida y su descendencia sería grande. Te habla hasta la de resurrección, pero todos los verbos están en pasado. ¿Por qué? Porque Isaías, que existió 750 años, 780 años antes de Cristo, ¿por qué cuando habla del Mesías en el Calvario te la habla en pasado en vez de hablar en futuro? Porque vendrá, porque no, porque hará, porque sufrirá. No, dice porque sufrió, porque llevó, porque pagó. Y está hablando en pasado y está mirando para el futuro. Explíqueme eso. Porque no es Isaías quien está hablando, que está hablando es el Espíritu. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, ¿qué dice? Dice que el Hijo de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, todo el plan, cuando Dios creó la tierra, la restauró completamente, dice que vio que todo lo que había creado y lo que había hecho era bueno en gran manera. Y dice que descansó. Al séptimo día descansó. No le estaba ordenando a nadie que guardara el séptimo día. Simplemente dice que descansó al séptimo día. Es el día de descanso que Dios establece. Pero no, ahí no está ordenando que la gente tenga que guardar el séptimo día. Ahí no. Se lo ordenó a Moisés cuando le dio los mandamientos, le dio más bien los preceptos o le dio las instrucciones, que es la palabra correcta, Torah. Le dijo por qué tenían que hacerlo la nación de Israel, por qué. Entonces, Dios, cuando descansó de toda su obra, ya terminó todo. Cuando Él ya puso el mundo a funcionar, que Adán lo activó y Adán empezó a correr y a brincar y después le creó a Eva y el mundo comenzó a funcionar, ya todo estaba terminado, todo estaba dicho, ya Él cerró el caso y se sentó en su trono a ver sus leyes, sus principios, su Torah funcionar, porque Él todo lo creó con leyes y principios, instrucciones, y todo funciona. El que viola una ley de Dios sufre las consecuencias. Él creó la ley de la gravitación, por ejemplo. Ajá, si tú te paras en un edificio y te resbala y te cae, bueno, te mata, porque hay una ley que tienes que respetar. Entonces, si quieres
quieres violar la ley de la gravedad, entonces tienes que buscar un avión que tiene una ley que se llama la ley de suspensión, y entonces con la fuerza que tiene la turbina se eleva y rompe la ley de la gravitación bajo una fuerza, una ley mayor que se llama la ley de suspensión. Entonces, todo eso hay que entenderlo porque Dios desde que creó las cosas ya todo está terminado. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando Él habla de lo que ya sucedió. Cuando Él profetiza, Él no está profetizando una cosa que va a suceder, sino lo que ya sucedió. Dice que nos escogió ante la fundación del mundo, nos dio salvación eterna. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Yo fui separado de ante la fundación del mundo para ser salvo, lo dice la Biblia, lo dijo Jesús. Es más, ¿qué dijo Jesús con respecto a la salvación? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. La gente piensa, bueno, yo voy a buscar a Dios, voy a encontrar a Dios. No, 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 el hombre no puede encontrar a Dios, no está caído. El hombre está en maldición. La Biblia dice que Dios es quien busca al hombre, no hay quien busque a Dios, dice capítulo 3 de Romanos, no hay quien busque a Dios, todos se perdieron, todos se corrompieron, pero Dios envió a su Hijo para rescatar al mundo, por eso viene y dice, ustedes no me escogieron a mí, yo vine a ustedes a seleccionarlos, a escogerlos para salvación. Entonces, ¿quién decide la salvación? Tú, Dios, Dios es quien te escoge. Dice que para el hombre eso es imposible ser salvo, pero para Dios es posible. En el libro de los Hechos se empezaron a convertir la gente después del día de Pentecostés, después del día del Espíritu Santo, y dice la Biblia que el Señor añadía, ¿qué? El Señor, cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? Al Señor. La gente no buscaba a Dios, Dios los buscaba a ellos. Nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios cuando estamos caídos, estamos bajo maldición. Es Él el que nos busca, Él es el que toca la puerta y Él, desde ante la fundación del mundo, nos predesignó para salvación. ¿Cuál es la alegría mía? Que yo le pregunté un día al Señor, porque tú me escogiste a mí para salvación. Si yo no soy judío, yo no tuve impacto, no tuve nada, comenzando yo en el Evangelio hace muchos años. Y me dijo, hijo, es que tú perteneces a la descendencia de Abraham, yo. Y me dijo, busca el libro de la sangre judía. Ahí hay 60.000 apellidos, yo no sabía nada de eso. Y Dios me empezó a mostrar cosas y fui a buscar el libro, aparecen 60.000 apellidos. Y ahí están todos los apellidos de los que descendieron de las 12 tribus. Y cuando yo veo Porras y veo Benedetto, digo, Dios mío, pues aquí está mi apellido. Me dice, tú, antes de que tú nacieras, ya yo te había escogido para salvación y te separé. Tú perteneces a los sefarditas porque tus tatarabuelos vienen de España. Empezó a averiguar, 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 y resulta que mis bisabuelos y tatarabuelos pertenecían a España, eran judíos y se cambiaron el nombre porque cuando vino la persecución de Torquemada, Torquemada era un judío que se asimiló al catolicismo durante la Santa Inquisición española en el 1400 y tanto, cuando Colón sacó todos esos judíos que huyeron con Colón y se montaron en el barco, mírate, y se vinieron para Latinoamérica porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Entonces, ese barco que trajo Colón estaba lleno de judíos. ¿Se acuerda del que gritó tierra, tierra? Trino, ¿cómo se llamaba el hombre? El que gritó tierra, tierra, ese era un judío que se vino con Colón. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, los perseguían a los judíos porque era la Santa Inquisición, entonces le decían, ajá, tú eres judío, no, nosotros no somos judíos, somos creados aquí en España, mira, tenemos el acento español, nosotros somos judíos. Sí, sí, ustedes son españoles porque nacieron aquí, pero ustedes vienen de ascendencia de, no, 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 bueno, aquí tiene cerdo, y entonces le ponían un cerdo, come. Y si no comía el cerdo era porque era judío, entonces lo metían preso, lo torturaban, le decían. Entonces, eso se llaman los apellidos marranos, que se cambiaron el apellido para no comer marrano, para no comer cerdo. Entonces llaman los apellidos marranos, que fueron todos estos apellidos que Porras, Rodríguez, todos esos apellidos tienen una razón que se refiere al oficio que hacían. Por ejemplo, ¿por qué Porras? ¿Qué significa Porras? Mi apellido Porras, no Porra, Porras. Es echar porras. Dale, dale, para adelante, dale, que ganamos. Eso es echar porras, como las cheerleaders. Las cheerleaders, las que animan el juego de basquetbol. Ese es mi apellido, Porra. Por eso este tiempo me ven echando porras. Y porrazos también, porra y porrazos. Porque ese es mi apellido, ese es el apellido que se pusieron mis tatarabuelos que eran judíos. Se pusieron porras porque alegran al mundo, saltan y brincan. Ese es mi apellido, Porras. No porra de porrazo, porra es una cosa y porras es otra. Entonces, cuando nosotros entendemos la historia y comprendemos que ese judío que se asimiló católico romano llamado Torquemada, que fue el encargado de perseguir a los judíos en España para que se convirtieran al catolicismo romano, porque eso era un imperio de la muerte,
La Iglesia Católica Romana asesinó y mató más de 200.000 personas, niñas jovencitas que le llamaban brujas, las quemaban vivas, las torturaron. Y el Papa Juan Pablo II, si usted se acuerda bien, los que somos adultos ya, cuando hace como 25 años que pidió perdón, ¿se acuerdan? Que dijo, pidió perdón por los crímenes de lesa humanidad que la Iglesia Católica ha cometido. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, porque fueron crímenes de lesa humanidad que cometió la Iglesia Católica en nombre de Dios y en nombre del cristianismo, no te lo pierdas. Entonces, la historia del cristianismo, revísela, mató a yo no sé cuántos miles y miles de islámicos masacrados, ¿a través de quién? 1200, el año 1200, el siglo XII. ¿Qué existió en el siglo XII? Los cruzados. ¿Quién eran los cruzados? ¿Quién eran los templarios? Pues ejércitos católicos romanos que hacían persecución a quién, a los musulmanes y los masacraban y los mataban en nombre de Cristo y en nombre del cristianismo. Por eso es que cuando tú le hablas a un judío que tú eres cristiano, te miran feo porque ellos fueron víctimas del asesinato de los cristianos, masacraron miles y miles de musulmanes y de judíos. Entonces yo no soy cristiano, hermano, yo no soy asesino. Perdóneme lo que le estoy diciendo, pero lea la historia, por favor. Lea la historia. Lea lo que dice la historia y lea lo que dice la Biblia y lea lo que dicen los judíos y lea lo que dice el cristianismo católico romano. ¿Por qué la Iglesia Católica Romana crea un credo? Ellos crearon su credo y entonces tienen una Biblia paralela. Usted lee el credo católico romano y dicen que lo sacan de la iglesia, pero para ellos más importante es el credo, que ellos han sacado sus leyes, que la misma Biblia. Ellos violan la Biblia, pero no el credo que tienen, porque son católicos romanos. Por eso crearon en el año 1200 la orden dominica. ¿Y qué era esa orden, doctor? Por la orden dominica eran los predicadores. Por ahí fue que se empezaron a llamar los predicadores, porque nosotros no somos predicadores del Evangelio. Los predicadores son los católicos romanos que predicaban el Evangelio católico romano y se llamaban predicadores. Nosotros no somos predicadores. Nosotros no predicamos el Evangelio no se predica, el Evangelio se proclama, somos heraldos, heraldos del Evangelio. Un heraldo no predica, un heraldo proclama, hace una proclama de la verdad del reino de Dios para establecerlo en la tierra. Un predicador opina basado en la tradición católica romana y entonces son los predicadores. Ahí fue donde se llamaron los predicadores, de ahí salieron los predicadores. Usted conozca la historia porque usted lo embadunaron de porquería y usted está pensando que está bien y que todo está bien. Ahora, hay ministros que cuando me escuchan hablar empiezan a sufrir. Hubo uno que me llamó hace como 2 años. Me dice, yo tengo año y medio escuchándolo. Y no me cansaba de escucharlo y me ponía bravo y me enojaba. ¿Pero por qué te enojaba? Por lo que usted decía. Usted me estaba derrumbando toda mi creencia cristiana. Y yo decía, pero este tipo está loco. Pero me decía las cosas con tanta verdad y con la Biblia que yo decía, pero bueno, ¿cómo puede ser? Y me siguió y me siguió. A los 2 años casi, año y medio, a lo mejor hasta me está escuchando ahora porque él está en Argentina, es un ex militar. Me dice que como a los año y medio más o menos, recuerdo, me llama y me dice, doctor Porro, quiero hablar con usted. Yo soy el pastor fulano de tal, ex militar, y, ajá, y hablamos. Hombre, en ese momento tenía como 48 años. Entonces me dice, yo lo estoy escuchando hace 2 años, pero usted me reventó todas las tradiciones, ya no aguanto más, tuve que llamarlo. Mire, yo quiero su cobertura, ayúdeme, yo quiero salir de todo esto. Yo me he puesto a revisar y a revisar por la Biblia, a ver dónde le conseguí a usted un error, una cosa, pero lo que conseguí fue que el que está mal soy yo. Así que vamos, ayúdeme. Y lo ayudé, me hice amigo de él, fui a Argentina, tuvimos juntos un evento que yo hice en Argentina, nos hicimos buenos amigos. Y él salió de toda esa religión y entonces ahora está formando todo lo que es el reino de Dios en las congregaciones, un apóstol que tenía varias congregaciones. Fue una experiencia muy bonita. Entonces, le estoy diciendo que estoy hablándole de una ruptura y por eso utilizo muchos términos que son disruptivos. Usted va a notar que yo uso términos que son disruptivos y le va a pegar, porque cuando yo digo transiciona, ¿cómo que transiciona? Sí, sal del evangelio ese católico romano cristiano y empieza a entrar en el reino. Entonces, eso es una palabra disruptiva, transiciona es una palabra disruptiva. Y eso reduce usted dolor porque usted tiene el cristianismo metido, yo también. Yo para botar el arbolito de Navidad, allá en Venezuela, hace como casi 30 años atrás, yo boté 30 y pico años, boté el arbolito de Navidad. Yo tenía un arbolito de Navidad muy bello, yo compraba, adornaba toda mi casa con la Navidad porque desde niño para mí la Navidad fue hermosa. Y entonces, bueno, Dios me decía, tienes que botar todo eso. Yo leí la Biblia que agarraban un tronco y le ponían bolitas y adoraban y todo. Yo lo leí en Jeremías y por todos lados eso, ¿no? De dónde vendían lo del tronco está, pero yo no le hacía caso. Y un día Dios me dice, tienes que botar ese árbol que es una abominación para mí. Y yo vengo y le digo en mi pelea con el Señor, pero Señor, si yo no estoy adorando eso, yo no me estoy postrando ahí, yo lo que pongo son los regalos en diciembre y el adorno y pongo esto bonito y mi casa se ve bonita.
y me dice, pero tienes que votarlo porque eso no me agrada. Entonces yo en mi debate con el Señor, le digo, bueno, pero Señor, explícame por qué. Porque yo no le veo sentido que me estás mandando a votar. Y me dice, porque yo soy Dios y lo que es abominación para mí es abominación. Tú no determinas lo que es abominación para mí, soy yo. Y mi palabra dice que eso es abominación y lo votas o lo votas. Y me exhortó durísimo, me dijo que eso era una abominación, que quien determinaba si había una abominación o no era él, no yo. Y entonces agarré ese pedazo de arbolito, lo tiré para allá, más nunca se le ve esa cuestión. Y el Señor me dijo, así, ahora sí no estamos entendiendo, porque aquí el que manda soy yo soy el soberano. Y tú debes entender, debes guiarte por lo que yo te estoy diciendo, porque aquí está mi palabra y me buscó todos los textos bíblicos. Me dice, eso es una abominación por esto y esto y esto, hermano. Yo tuve que aprender porque Dios me puso en tres y dos, hermano. O me vas a hacer caso o me vas a hacer caso. Y tuve que hacerlo porque el Señor y me ha agarrado así varias veces en cosas así que yo tengo y me baja duro, hermano. Entonces, es importante que usted entienda que Babilonia tiene un círculo religioso muy grande que el anticristo está armando para tener una religión mundial, porque el plan del anticristo con esa religión es dominar el mundo. Pero una vez que use la religión y a los religiosos hasta el capítulo 14 de Apocalipsis, ya él tiene el poder del mundo, ya está casi al final de la primera semana. No sé si me oye. Él va a comenzar a gobernar 7 años y va a estar a mitad de la semana. Ahí es que se va a quitar la máscara, que va a aparecer como el Mesías, va a aparecer como el que va a solucionar los problemas económicos que ellos mismos van a crear, porque ahora mismo se va a crear una economía desastrosa en los próximos años. Estamos hablando de 4 o 5 años. Y miren, les voy a decir un chisme, pero que nadie escuche, usted no se lo diga a nadie, o dígaselo a la gente. Mire, hubo una entrevista que le hicieron a Elon Musk hace poquito, yo la tengo, yo se la voy a enviar ahorita y está en español, por cierto, creo que está en español. Elon Musk, le hicieron una entrevista hace poco y el entrevistador le dice, mira, pero esta cuestión que va a pasar aquí del mundo, el gobierno, la economía, lo que va a pasar, eso me imagino que va a ser dentro de 10 años. Entonces, lo que nosotros hablamos de que va a haber un gobierno global y que va a haber una dictadura. Entonces el periodista le pregunta por él, dice que faltan 10 años, pensamos que faltan 10 años para eso. Y él nomás le dice, no, 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 no. Entonces, escuchen el chisme de última hora. A mí me gustan los chismes buenos, los chismes bíblicos. ¿Sabe que le preguntaron? Mire, yo tengo aquí, aquí lo tengo. Llámeme, escríbame ahorita. Si usted no tiene mi teléfono, 786, pónselo ahí el teléfono, María Elena. Mi teléfono personal, este que está aquí, es del ministerio, yo lo uso. 786 más uno, Estados Unidos, más uno, 786-691-6601. Ahí se lo va a poner en el chat María Elena. Ahí lo va a tener y me escribe, me dice, doctor Porra, yo soy Pedrito Pérez, qué sé yo, que usted se llame, mándeme el video de Elon Musk. La cuestión es que el periodista le dice a él, yo tengo entendido que más o menos como 10 años es que va a haber toda esta cuestión que va a suceder en el mundo, de un gobierno y tal, qué sé yo. Y él le dice, bueno, no, estás un poco equivocado. Le dice, se calcula que eso va a ser entre 4 o 5 años. Y yo brinqué para arriba, como dicen los campesinos. Yo brinqué para arriba. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que yo ando diciendo. Mire, yo no soy Elon Musk, ni soy el director del departamento que es él aquí en los Estados Unidos, que está revisando toda la economía. Y el hombre tiene una información, imagínese, confidencial enorme. Sin embargo, tiene el mismo concepto que Dios me dio a mí, que me lo reveló, eso me lo reveló Dios, porque yo saqué el conteo todo, porque yo manejo el calendario bíblico. Y dice, entre 4 o 5 años, cuando yo escuché a ese hombre, ya no, pues yo no estoy tan extraviado, porque si esta gente que están allá, que son los que dominan el mundo, ese es el tipo más rico del mundo, Elon Musk, tiene 300.000 millones de dólares, ese es el tipo más rico del mundo, y conoce toda la economía de este país, está manejando toda esa área, y dice, todo eso que le han hablado a ustedes del gobierno, eso va a suceder entre 4 o 5 años, viene un gobierno global. Wow, yo dije, entonces estoy bien, yo no estoy tan perdido, no estoy informando a la gente mal, le estoy dando, eh, le estoy dando filé miñón profético. Así que alégrese que queda poco tiempo, pero usted y yo sabemos, cuando nosotros estamos preparados, ¿sabe lo que me dijo a mí un ministro en estos días? Me dijo, doctor Porras, usted no se preocupe tanto por cuándo viene todo esto, porque yo sé que usted conoce eso muy bien, pero usted no se, ustedes, a mi esposa me dijo, ustedes no tienen que preocuparse. Un tipo bien inteligente, estoy hablando del mejor coach del mundo, que trabajamos juntos. Y me dice, ustedes dos no se tienen que preocupar porque ustedes, con el conocimiento que tienen, ustedes andan muy adelante de las ciudades y de los países. Ustedes tienen un conocimiento de las cosas de Dios que están muy adelantados. Y a ustedes no les va a sorprender nada de eso porque ustedes ya perciben todo, ya ustedes saben lo que viene, se están preparando espiritualmente y es la gran verdad. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo con ustedes?
como ministro de Dios, con mis sinceros 47 años de ministerio, que no es porque tenga 47 años de ministerio, es que los he utilizado bien. Pero hay gente que tiene 47 años, pero son religiosos, 47 años en la religión. O sea, ¿de qué me sirve a mí 46 años de religión? Mientras más años tengo en la religión es peor, porque estoy más hundido. ¿Y cómo salgo de ahí? Pero son 47 años estudiando la palabra. Y yo les vuelvo a repetir, mis amados hermanos, les estoy dando de todo lo que Dios me está dando a mí, en todo ese, usted se mete en mi página web y va a tener ahí la gran ramera, ¿quién es? Hablando de Babilonia, se va a meter y va a encontrar ahí el nuevo orden mundial, va a encontrar el gran engaño satánico. Usted tiene seminarios ahí que lo ponen al día con todo lo que está pasando. Hay como 10 15 seminarios, todos y diplomados que tienen que ver con lo escatológico. Se mete, llama a María Elena, dile, yo quiero estudiar, yo quiero hacer los cursos con el doctor Porras, se inscribe y comienza a estudiar y toma 2, 3 materias al mes, se pone duro y en un año usted prueba un montón de materias y el conocimiento que usted va a tener lo va a llevar a otra dimensión. Amén. Entonces le estoy ofreciendo eso como una escuela de formación. Termino con esto. Perdone que me salió un poquito, pero tenía que hacerlo. Entonces, tenemos aquí esta gran verdad que el Señor nos ha dado y necesito entregársela. Entonces, tenemos esta clase introductoria saliendo de Babilonia, un llamado urgente a transicionar. Fíjese Apocalipsis 18:4, que ya se lo mencioné. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella. Estamos en Apocalipsis 18:4 y mira lo que dice el Señor. Salid de ella, pueblo mío. Ahí le voy a mostrar varias cosas. Una, dice salir de ella, ¿de dónde? De Babilonia. ¿Qué capítulo 18? ¿Y a quién le está hablando? A su pueblo. Salir de ella, pueblo mío. La pregunta que yo le hago a usted, si estamos en el capítulo 18, ya para la segunda venida de Cristo, que es en el 19, ¿cómo es que le esté diciendo al Señor en el capítulo 8, sal de ella, pueblo mío? Si se supone, según los religiosos, según la Iglesia Católica Romana y según Manuel de la Cunza, se supone que la iglesia va a ser arrebatada pre-tribulación. Entonces, si la iglesia va a ser arrebatada pre-tribulación, y estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis, ahí ya está el anticristo dominando el mundo. Entonces, ¿cómo es que dice salir de ella, pueblo mío? Si es que nosotros fuimos arrebatados. No, nosotros no vamos a ser arrebatados en ese tiempo. Eso es la iglesia católica romana que enseña eso. Eso no tiene ninguna base bíblica. Yo he retado mucha gente a través de los años que dicen que no hay arrebatamiento o que el arrebatamiento es a principio o que es a la mitad. Pero ¿cuándo es el arrebatamiento? Hay una forma muy fácil de saberlo. Yo no sé por qué la gente se complica. Mire cómo yo lo veo. Pablo dijo que el Señor mismo, estamos hablando de primera de Tesalonicenses 5, 4, 16, 17, ¿ok? Pablo dice, porque el Señor mismo, como de mando, como de arcángel y con trompeta a Dios, descenderá del cielo. Y los muertos, los que durmieron en Cristo, resucitarán primero. ¿Estoy correcto? Estamos en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Búsquelo ahí. Entonces dice Pablo, va a sonar la gran trompeta, y cuando el Señor venga con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos, los que durmieron, no muertos, porque muertos es una cosa, es los que durmieron, ellos no están muertos, están dormidos. Los que durmieron en el Señor serán resucitados. Escuche. Y después dice, y nosotros, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Hay arrebatamiento? Claro que sí. ¿Cuándo? Después que los muertos resuciten. ¿Y cuándo resucitan esos muertos? En la primera resurrección, correcto. ¿Cuándo se lleva a cabo la primera resurrección, mi hermano? ¿Cuáles son los dos versículos que te dicen cuándo se produce la primera resurrección? ¿Alguien lo sabe? Alguien que no me haya escuchado esto, porque muchos de ustedes me han escuchado ya y lo saben. Pero ustedes que no me han escuchado, ¿usted tiene idea de dónde están esos versículos que dicen cuándo va a ser la resurrección de los muertos? La primera resurrección. Bueno, casualmente, la primera resurrección está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Fíjense que el capítulo 18 está hablando de que nosotros, el pueblo de Dios, salga de Babilonia, porque su pueblo va a estar aquí, pero va a estar involucrado con el cristianismo babilónico, con ese montón de religión que tiene el pueblo. Y le dice, salgan de Babilonia porque ustedes están metidos en Babilonia. Le está diciendo a su pueblo, él a su pueblo, mire, léalo. Pueblo mío, sal de Babilonia. Él es el que está diciendo que está en Babilonia, no yo. Oye, doctor Porra, ¿cómo te va a decir eso? Que la iglesia está en Babilonia. Yo no dije eso dijo Jesús. Yo estoy repitiendo, yo soy un heraldo, yo no le añado. Jesús dijo que iba a destruir Babilonia en ese capítulo y le dijo al pueblo, pueblo mío,
salgan de Babilonia, porque si no van a recibir todos los juicios y las placas que van a ir contra ellos, la van a recibir ustedes también. Eso fue Jesús, no fui yo. ¿Y qué capítulo es? Capítulo 20, capítulo 18. ¿Y qué pasa en el capítulo 20, versículos 5 y 6? Ahí, búsqueme usted la Biblia, capítulo 20, versículos 5 y 6, léalo. Mayelena, ¿tiene la Biblia ahí? El 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los Esta es otros la, muertos es los que murieron sin Cristo. Los otros muertos son porque el capítulo 20, versículo 11, habla del gran juicio del trono blanco que van a resucitar al final del milenio. Esos son los otros muertos, los que murieron sin Cristo, que 1000 años después de Cristo es que van a resucitar. Pero habla de estos muertos, capítulo 6, versículo 6, lee el 6 ahora. bueno, termina diciendo que esta es la primera resurrección. El versículo 6, bendecido y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, te está diciendo que los que resucitaron, los que salieron en la primera resurrección, los muertos que fueron vivificados, y nosotros que fuimos arrebatados, porque acuérdense que está hablando de ellos, porque cuando ellos se levanten, dice que Pablo dice inmediatamente que ellos sean arrebatados, sean resucitados, nosotros seremos arrebatados. ¿Lo dice o no? Lo dice clarito, dice porque primero los que durmieron en Cristo resucitan y luego nosotros los que ya hemos quedado seremos transformados. Hay un arrebatamiento. ¿Cuándo? En el capítulo 20, versículo 6. ¿Qué fecha es esa? En el calendario de Dios. ¿Dónde ubicas tú eso? En el calendario de las festividades bíblicas que te trazan la línea profética del reloj profético de Dios anualmente. ¿Dónde ubica el calendario de Dios de festividades, Sukkot, de Pesach, Masá, panes y levaduras, Bikurim, los primeros frutos, ¿cómo es? Shavuot, que es Pentecostés, luego viene Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Esas 7 festividades te trazan en la línea profética cada año. Pero Pablo dice que el arrebatamiento se va a producir en la última trompeta. Dice que cuando, estamos hablando de la 1 Corintios capítulo 15, que cuando suene la primera trompeta, perdón, la última trompeta, cuando escuchen la última trompeta, entonces seremos arrebatados en la última trompeta. Porque la gran trompeta es el día de Tirri, que es la gran trompeta del gran juicio del Señor, que es cuando Él desciende con nosotros, que ya somos arrebatados, venimos con Él y Él pone los pies sobre el monte de los olivos. ¿Y qué día va a ser ese? El día de Yom Kippur, del día de Tirri, del día del mes séptimo. Pero ¿cuándo va a ser arrebatado el pueblo de Dios, el Israel de Dios? Pablo dice que va a ser arrebatado cuando suene la última trompeta. La gente piensa que es la última trompeta de las 7 trompetas de Apocalipsis. Pablo no está hablando de esa trompeta, Pablo está hablando de la trompeta que se toca el mes sexto, el mes de Lul, se toca el primer día, el segundo día, el tercer, el cuarto, el quinto, cuando llega a 29, ¡pam! Esa es la última trompeta. Y dice que hay un día de silencio y entonces entra el primero de Tisri, el primero del mes séptimo. Cuando entra el primero del mes séptimo ya es el séptimo mes y comienza con la festividad de aquello de Yom Teruah y es el principio de mes y la luna está escondida porque es luna nueva y no se ve. Vamos a ver si me captó, porque es que estas son cosas que uno las aprende con los años, las aprende y después uno las dice muy rápido y la gente después no entiende. ¿Qué es Yom Teruah? Yom Teruah es el séptimo mes, el primer día del séptimo mes. Y Teruah, ese sonido es un sonido de 9 sonidos cortos y no lo hago pa, 9. Y después pa, largo. Ese ese es el sonido Teruah. Sonido Teruah es cuando levantas la tienda, cuando se va a levantar el pueblo. Y ese sonido, para que haya un arrebatamiento del pueblo de Dios, del Israel de Dios, lo que llama la iglesia, para que haya, tiene que sonar la última trompeta. ¿Y cuándo suena la última trompeta? Todos los años suena en el mes de Lul, pasan los 29 días y luego el primer día de Tisri suena la última trompeta del año. Vuelvo a decirlo, esa es la última trompeta que suena en el año, en el sentido cronológico de lo que se llama la última trompeta. Porque durante Sukkot, durante Yom Teruah, por ejemplo, Yom Kippur suena la gran trompeta, durante Sukkot. O sea, hay otras trompetas, pero él está hablando de las trompetas que se tocan en términos de antes que llegue el primero de Tisri,
que es Yom Teruah, que es el día que se toca la última trompeta. Ese día es que suena la última trompeta del año, para efecto de lo que es el pueblo de Dios y el marco profético. Entonces, el primero de Tisri cae luna nueva. Y por eso que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo dice, porque nosotros no esperamos al Señor como ladrón en la noche. ¿Por qué dice eso, Pablo? Porque la expresión como ladrón en la noche es una expresión de juicio, como ladrón para el mundo. Dice que el anticristo va a venir para juzgar al mundo. El Señor lo está usando para juzgar al mundo. Entonces Pablo dice, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día, dice Pablo. Y nosotros no esperamos al Señor como ladrón en la noche. ¿De qué estaba hablando Pablo? Porque dice no somos de la noche, sino del día. Porque el día que la trompeta suena es luna nueva. Cuando la trompeta suene en Yom Teruah es luna nueva, y cuando hay luna nueva no hay luna, está oculta hasta que aparece el piquito de la luna nueva, y entonces se anuncia que comenzó el segundo día o el primer día. Pero eso va a depender, por eso que él dice el día y la hora nadie sabe, porque según ese cálculo hay días, a veces cae en el primero y a veces cae en el segundo, entonces no se sabe cuál es el día exactamente por la cuestión del movimiento de la luna. Entonces puede ser el uno, puede ser el 2, porque por el movimiento de la luna, y en el tiempo antiguo ponían dos testigos, uno en un extremo del país, otro en otro extremo, hasta que anunciaban que era la luna nueva, que había salido la luna nueva. Ese interín de esos 2 días era lo que marcaba el tiempo del levantamiento. Entonces Pablo dice, nosotros no somos de la noche, somos del día, y el Señor nos sorprenderá a nosotros como ladrón de la noche. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la luz, no de las tinieblas. ¿Y a qué se refería él? Al primero de Tisri, que es el día del levantamiento, el día del levantamiento. Entonces él dice, nadie sabe. ¿Qué es lo que no sabe? Bueno, el día y la hora. Porque hasta que ese día no llegue no se va a saber, porque no se sabe que si cae el primer día o el segundo día por el movimiento de la luna. Pero sabemos que Yom Teruah es el día del arrebatamiento, que es la última trompeta. ¿Por qué? Porque el anticristo va a comenzar a gobernar cuando se firme el acuerdo de paz, 7 años. Quiere decir que cuando se inicien 7 años, de esos 7 años de bíblico, que es la 70 semana de Daniel, la semana 70 son 7 años. Esos 7 años comienzan con el tratado de paz que, según Daniel 9:27, se va a firmar. Cuando se firme ese tratado, comienzan los 7 años de finales de la semana 70. Daniel comienza esos 7 años, que es la semana 70, comienza. ¿Cuándo? Cuando se firme el tratado de paz y aparezca el anticristo. Entonces se abre el primer sello de Apocalipsis capítulo 6, se abre el primer sello, ahí comienza y sale el anticristo a gobernar. 3 años y medio de qué? De paz, y todo el mundo va a estar loco con el hombre trajo van a quebrar ahorita, dentro de 4 años se va a quebrar la economía del mundo, esto va a caer en un caos terrible, y entonces va a aparecer el anticristo solucionando los problemas, y él fue el que los creó. Eso se llama eso se conoce como dialéctica hegeliana. Los que somos leídos saben de qué yo estoy hablando. Lo que es la dialéctica hegeliana es una dialéctica que se creó hace muchos años y tiene que ver con la creación de problemas, de tesis, ¿verdad? Tú creas una tesis, creas una antítesis y creas la solución. Entonces los comunistas, los progres, han usado eso en los países comunistas. Ellos crean el problema, pero ya tienen la solución y crean el problema, ellos mismos crean los problemas. Entonces salen ellos mismos, pero eso se soluciona, y son ellos los que lo crearon. Ustedes traen la solución y tienen al pueblo manipulado, creando los problemas y solucionándolos, creándolos y solucionando, lo que están es manipulando a todo el mundo. Eso es el principio hegeliano. Y eso lo usan los comunistas y los progres. Bueno, en el contexto, el anticristo va a hacer eso, va a crear todos los problemas, él va a crear todos estos problemas. Cuando él agarre el gobierno del mundo, va a crear todos estos problemas. ¿Y sabe qué va a hacer? Los va a solucionar todo, porque él mismo los creó. Y la gente lo va a ver como la gran cosa, y lo van a adorar, hasta lo van a venerar como Dios, porque la gente es loca. Y nosotros que estamos en el Espíritu sabemos que es el anticristo, que es el antimesías. Entonces usted va a estar despierto, y es por eso que quiero que transicione, porque usted se pone a estudiar con nosotros un tiempo, empieza a agarrar la doctrina, no, la Torá, la enseñanza, la instrucción, es la palabra correcta, no doctrina. Usted sabe que esa palabra doctrina no viene de la escritura, ¿no? Esa palabra doctrina tiene que ver con instrucciones que totalmente fuera del contexto de las escrituras, ¿no? Pero después hablo de eso. Entonces, Apocalipsis 18:4 habla que va a destruir a Babilonia. ¿Cuál Babilonia?
la religiosa se destruye en el Apocalipsis 14 y la política se va a destruir en el capítulo 18 de Apocalipsis, que va a ser incendiada dentro de Jerusalén, porque ese hombre va a gobernar desde Jerusalén y Jerusalén va a servir de Babilonia, va a ser la base babilónica del anticristo, va a ser Jerusalén, para que la gente crea que él es el Mesías. Entonces Dios nos está llamando a transicionar, a salir del sistema de Babilonia, no solo en pensamiento y creencia, sino en nuestra forma de vida y mentalidad. Necesitamos entonces comprender, uno, ¿por qué debemos salir de Babilonia? ¿Qué es Babilonia? El sistema religioso en el que nos metieron. ¿Qué es realmente este sistema? Sus consecuencias y qué pasa si decidimos quedarnos en él. Bueno, ¿qué es Babilonia como sistema? ¿Qué es? Génesis 11:4. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Esa fue la antigua Babilonia de Nimrod, que dice en el versículo Génesis 10:8 acá, dice, Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra, primer emperador del mundo, y fue intrépido cazador, escucha la palabra, enfrentando, esta palabra es la palabra panim, enfrentando a Yahvé. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador, enfrentaba a Yahvé. La palabra enfrentar ahí es panim. Cuando tú revisas eso en la escritura y buscas esa palabra panim, a ver cuál es el contexto, es rostro, es cara, panim, 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 panim. Cuando Dios le mostró el rostro o le mostró a Moisés cómo era, o le mostró, bueno, eso se habla panín al panín. Panín habla de cara, de rostro. Entonces dice que Nimrod caminaba panín con Dios en el sentido de que no de que o sea, no que enrostraba a Dios en el sentido bueno o en el sentido correcto, sino que lo confrontaba. Es una expresión que depende del uso que le des, tiene dos significados. Puede ser ver el rostro de una persona, verlo, y otra cosa es enrostrarlo, es enfrentarlo. Entonces, Nimrod no era que era un gran cazador delante de Dios, no, en contra de Dios, enfrentando a Dios, porque era un sistema babilónico. Y ahí nacieron todas las religiones. Desde la caída de Adán, ahí se consumaron todas las religiones que Satanás ha usado, judaísmo, cristianismo, todas las religiones, ninguna es falsa, todas son falsas. Dice, no, porque es que hay unas religiones que no son falsas, las religiones falsas, las religiones no son falsas, todas son falsas. Porque tú dices las religiones falsas, no, pero es que todas son falsas, no tiene que decir las religiones falsas porque no hay ninguna que sea verdadera. Entonces, las religiones no pertenecen a Dios. Dios nunca habló de religiones, nunca. El judaísmo no lo fundó Dios, eso lo fundaron los religiosos judíos que establecieron el judaísmo, la ley judía, bajo sus tradiciones. Como si yo le digo, usted ha invalidado mi palabra con vuestro alajá y vuestro minjaín en hebreo. Alajá o minjaín, ley judía, y minjaín significa ¿qué? Tradiciones y costumbres. Entonces violaron la palabra y eso es religión y eso es lo que estamos tratando de que la gente se despegue de esas religiones para que pueda conocer a Dios y hacer las cosas bien. Entonces, aquí, permítame un segundo, ¿dónde estoy? Ok. Aquí, ¿qué entonces es el sistema babilónico? Babilonia no es solo una ciudad antigua, sino un sistema mundial que se consolida en Babel, un sistema mundial religioso. Dos, nace con la rebelión del hombre y separación del reino de Dios. Se separó del reino de Dios y nació con la separación del hombre de Dios, la caída. Ha operado a lo largo de la historia hasta el presente. Escuche, representa una estructura de rebelión contra Dios, que las religiones, Babilonia. Y tercero, es una organización global que está trabajando ahorita con el espíritu del anticristo, que busca sustituir al gobierno divino, el gobierno de Dios, el reino de Dios, por el dominio del hombre y de Satanás. O sea, estamos hablando de humanismo puro. El humanismo en el siglo XVI, XVII surgió el levantamiento humanista que fue muy famoso, para donde se centraba el hombre. Ya lo vamos a ver. Mira, humanismo. ¿Qué es humanismo? El hombre se pone en el centro de qué y en el lugar de quién, de Dios. Entonces, ¿qué es el humanismo como tal? Porque si nosotros no entendemos lo que es humanismo, nosotros no vamos a saber nunca cómo vamos a enfrentar el humanismo y cómo vamos a entender lo que estamos haciendo. Entonces, el humanismo habla de la filosofía griega o filosofía del mundo o religión, en donde el hombre descarta a Dios, niega que hay Dios y se hace él el centro del mundo
y el mundo gira alrededor del hombre y no el mundo y no el hombre alrededor del mundo. Entonces, esto es bien importante que lo manejemos para que no nos confundamos. Entonces, uno va a ser humanista este movimiento, hombre se pone en el centro del lugar de Dios. Rebeldía, rechazo del gobierno de Dios, exaltación del poder del mundo, del poder humano. Religión, sistema de creencias que aparenta ser espiritual, pero que está basado en la manipulación, idolatría, distorsión de la verdad. Luego viene lo cuarto, y es que tendrá este sistema babilónico, tendrá un control económico y político. Lo va a tener religioso, ya se lo dije, y lo va a tener económico y político. Babilonia se presenta como un sistema de esclavitud global. ¿Qué va a ser? Va a haber una esclavitud global babilónica, porque se habla de la gran Babilonia que va a existir en este tiempo, y eso comienza ahora, entre 4 o 5 años, se va a establecer. Ese gobierno mundial es la gran Babilonia, tanto religiosa como política, financiera y de poder, donde el hombre es controlado, todo el hombre es controlado por el materialismo, el dinero y la codicia. Ese va a ser un gobierno bien pervertido que va a existir como nunca antes. Babilonia entonces es una estructura aquí abajo que mezcla política, economía y religión para someter a la humanidad bajo un gobierno ajeno a Dios. Eso es muy importante que lo vea. Después, durante el curso lo va a ver mejor. Entonces, pregunto, ¿por qué tenemos que salir de Babilonia? Según de Corintios 6, 7, Pablo dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os escogeré. Imagínense eso. Y por último, ¿por qué es el sistema de engaño y de esclavitud? Este sistema babilónico va a ser un sistema de engaño y de esclavitud. Mantiene a las personas atrapadas en el error, el materialismo, la religiosidad, la corrupción, la mentira y la apariencia de justicia, pero lo menos que tienen es justicia. Segundo, ¿por qué dice que te salgas de Babilonia? Porque Dios lo ordena. Dios no negocia con Babilonia. Él ordena a su pueblo que salga de ella. Tercero, porque está bajo juicio. ¿Quién está bajo juicio? Babilonia. Babilonia será destruida en el capítulo 14 de Apocalipsis, y todo aquel, y en el capítulo 14 y en el capítulo 18, y todo aquel que permanezca en ella será arrastrado junto con ella. Apocalipsis 18:4 lo dice. Quien quien se quede en él, en el sistema babilónico, participará de su caída y de su juicio. Y por último, ¿por qué no podemos servir a dos señores? ¿Por qué no podemos servir a dos señores? Y Dios te dice, ¿por qué no puedes servir a dos señores? No puede. No podemos ser parte del reino de Dios y seguir operando bajo el sistema babilónico. Entonces, por esa razón es porque tú no puedes servir a dos señores. Tercero, las consecuencias o perjuicios de estar en Babilonia, Apocalipsis 18, 2 y 3. Cayó la gran Babilonia, se convirtió en morada. Está hablando de Jerusalén, que es la que se va a convertir en la gran Babilonia del final del tiempo, donde el anticristo va a gobernar desde Jerusalén, la Jerusalén que está aquí en la tierra, que está ahorita en guerra. Ahí el anticristo, en el templo que van a hacer los judíos, él se va a instalar en ese templo y de ahí va a gobernar el mundo. Entonces, pero eso va a ser quemado, va a caer el juicio de Dios sobre Israel durante ese periodo de tiempo. Cayó la gran Babilonia. Léete lo que dice Apocalipsis 11:8, cuando habla de los dos testigos que fueron asesinados, muertos por el anticristo, que murieron en la gran ciudad, y dice que es llamada en ese tiempo Egipto y Sodoma, léelo bien, y dice donde murió el Mesías de ellos. Y está hablando de Jerusalén. Y la gran ciudad y la gran Babilonia es la Jerusalén actual, que se va a convertir en el lugar donde el anticristo va a establecer su trono y su reino para gobernar el mundo. Léelo en Apocalipsis 11:8. Este sistema de Babilonia atrae y seduce a las personas, pero su fin es muerte y destrucción. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos, va a caer en ceguera espiritual, no poder discernir la verdad y vivir en engaño, esclavitud, dependencia del sistema económico y político y religioso del mundo, corrupción y contaminación, absorber la mentalidad de Babilonia, adaptarse a su inmoralidad y aceptar sus valores torcidos. Eso le va a pasar al mundo. Juicio divino. Dios destruirá Babilonia, que es la Jerusalén última, donde va a suceder eso, y todo aquel que esté dentro del sistema participará de su caída. Y por último, Jeremías 51:6. Huid en medio de Babilonia, dice Jeremías, y salvaos cada uno su vida, para que no perezcáis en su castigo, porque es tiempo de la venganza de Yahvé. Él le dará su merecido. En conclusión, hay un llamado urgente a transicionar. Dios nos está llamando a transicionar hacia su reino, a cambiar nuestra mentalidad para enfrentar el tiempo que viene, ser preservados y ser luz en medio de las tinieblas. Así que, cómo saber si estoy en Babilonia? ¿Cómo transiciono? Bueno, si quieres saber
cómo transicionas, cómo saber si estás en Babilonia. Para eso es el curso del día 3 de abril. María Elena te va a dar toda la explicación para que tú vayas a la página web, te inscribas. Tiene un pequeño costo que puedes dar. Yo no sé, ella te va a explicar cómo es eso. Esos fondos que se agarran allí, que tú vas a dar en todo ese curso durante 3 meses, lo utilizamos para seguir llevando toda la palabra a los países que estamos yendo. Ahorita vamos a hacer Pesach desde acá, pero Shavuot en junio va a ser en Aruba y después vamos a una cumbre que va a ser en México. Y bueno, estamos visitando los países durante el año y todos esos fondos que entran de todos estos cursos que damos, acuérdense que los utilizamos para sostener el ministerio, sostener el personal que tenemos, que ya son como 35 personas que trabajan a tiempo completo con nosotros. Así que agradecemos mucho sus aportes.